No te preocupes. Ah, Te ves súper bien. Todo bien. perfecto. Yo no me ¿Cómo veo, estás, pero Raúl? yo es súper entusiasmado de dialogar contigo, que tanto admiro tu trabajo, que Híjole. no, que de veras me pasa por la cabeza, algún día se me va a pasar la vergüenza y le voy a decir, quiero trabajar contigo, quiero hacer algún proyecto, algo, pero un día se me pasará la vergüenza y ya te lo diré. No, no, de verdad que para mí es un honor de tenerte acá en este bioencuentro. Tenemos un invitado a todos los que nos están viendo, es un invitado así que el honor y la admiración es profundamente mía. Tienes una sensibilidad del tamaño del universo No, y gracias. desde esa sensibilidad es que abordas muchas cosas que te has atrevido a complementar, a conjugar, a armar un rompecabezas bastante interesante. Y fíjense nada más, vamos a hacer una pequeña lectura de tu gran y extenso currículum, nada más para que se den como por ahí dicen un taco de ojo, ¿no? Los que nos Ah, están viendo de a ver bueno, quién nos está, quién es este Raúl Platas, ¿no? Fíjense, es licenciado en Artes Escénicas por la Universidad de Guadalajara, es coreógrafo, maestro, actor, escritor y director del ballet neoclásico de América Latina. Ahí nomás, ¿no? no, Entonces, ustedes nada más ahí busquen en YouTube Raúl Platas, Noches Ajenas, y van a ver la calidad del montaje, el espectáculo. Otra vez te estaba viendo en un montaje que hiciste para una obra de danza, bueno, más de una puesta de danza para niños, ah, y increíble, ¿no? Increíble. Estuve también hojeando un poco de tu libro, estuve también revisando todo lo que has hecho también con otros lives. Entonces, y aparte, bueno, pues tuve la oportunidad, ¿cuándo fue eso? Hace como unos 2 años, yo creo, dos de años casi, participar casi sí, ¿verdad? tres. En un taller con Luis Felipe Espinosa de constelaciones cerebrales, y tú le diste ese valor escénico, ese valor artístico, ese valor también como de personajes, de preguntarnos en esta comedia y tragedia que es la vida, ¿no? De cómo respondemos desde nuestras mismos recursos biológicos. Entonces, para mí fue también un taller que me dejó muchísimo, aprendí mucho. Y bueno, pues gracias de nuevo por estar acá. Cuéntanos cómo estás, cómo has estado en estos días. Has estado muy activo en redes. Cuéntanos un poquito cómo estás. Sí, pues mira, muy feliz, muy feliz. Jamás me imaginé que iba a significar tanto para mí el que encerraran a la clase media mexicana en sus casas. Ujú, Disfruté la ciudad enormemente. ujú. Pude ayudar personas que realmente lo necesitaban en las calles, Bien, ¿no? bien. Porque al quedarse vacía la ciudad de, de, de todos estos que ahora de nuevo salieron a seguir con el abuso y a seguir con esas actitudes pues, que no llevan a ningún lado, ¿no? Pero Ujú, en este momento que estaba completamente vacía la ciudad, los que quedaron en las calles fueron los que realmente necesitaban ayuda. claro, claro. Y me topé con una familia mazahua Ujú, que ni siquiera hablaban bien el español. ok. Eran, eran la abuela, la mamá de un chico como de unos 12 años, Ujú, la mamá de dos pequeñitos y una hermana de ellas, que iban ujú, todos en grupo allí por las calles de Coyoacán, ujú, vendiendo sus productos. Y ujú. me di cuenta que estaban como un poco desorientados porque no había nadie en la calle. Ok. Y me decía el muchachito, es que no hemos vendido nada porque no hay nadie en la calle. ¿Qué pasó? Pues Ujú, en su dificultad de hablar el español, de tener vías de comunicación entre ellos y con el mundo, no sabían, ¿no?, que había una pandemia.
por supuesto no les dije, ¿no? Por supuesto Claro, no les dije, ¿no? Me puse a conversar claro. con ellos sobre su trabajo, sobre sus vidas, ¿no? Les compré queso, les compré tortillas, unos tlacoyos inolvidables, ¿no? Y ayudarlos un poco a entender que, bueno, pues que había gente que estaba asustada y que se había metido a sus casas, pero que tocaran. A lo Claro. mejor un enmascarado, no de plata, por supuesto, ¿no? Comprarles material. También por la Roma me topé con indigentes, gente que naturalmente vive en las calles y que en el trasiego de la ciudad antes de este teatro universal, eh, no los veías. E incluso si los llegabas a ver, resultaba molesto verlos para los habitantes de esa zona. Y de repente, ¿no? Se convirtieron inopinadamente en los dueños de las calles. Claro. Y bueno, eh, eh, comí palomitas con ellos, bailamos, cosas que jamás me imaginé que pudieran brotar de un guión tan perverso. Claro, claro. Hace relucir otras cosas que tal vez siempre han estado ahí, pero esta contraluz se aprecian, ¿no? Con otra óptica, de otra Claro. manera. Y me acordé, porque con Franju Serra, que Ujú, todavía no hago un vivo con él, pero bueno, él ha hecho un hijo y lo he estado siguiendo, tratando de ujú, seguir su paso veloz. Eh, ujú, este, eh, Comentábamos de la diferencia que hizo la mejora en la producción de lentes ópticos a finales del siglo XIX, que permitieron tener microscopios muy ya tecnológicamente desarrollados y que permitieron a los científicos ver cosas que antes no veían, ujú. y que creó este gran parteaguas entre lo que en su juventud o en su madurez, mejor dicho, Pasteur creyó que era la verdad Ujú, y lo que Béchamp proponía. ujú, Porque Béchamp decía, la única diferencia es que ahora podemos ver los microbios que siempre han estado allí. ujú, ujú, Entonces no podemos descubrir de repente que allí han estado siempre y que ahora los podemos ver y echarles la culpa de todo lo que nos pasa. claro. Entonces él proponía que los microbios eran producto de la enfermedad. Ujú, Y por el otro lado, Pasteur, en sus todavía con cierto fuego juvenil, y recordemos que en el siglo XIX había toda esta cultura alrededor de los galones militares, no toda ujú, esta cultura de ganar mercados y esclavos y recambio genético a través de las guerras. ujú, Entonces ujú. Pasteur dice, no, esto debe ser una guerra. Son los microbios los que causan la enfermedad. Ahora podemos ver al enemigo y ahora podemos combatirlo. Ujú. Hacia el final de su vida se arrepintió de haber sostenido eso, porque se dio cuenta que estaba equivocado, pero ya era demasiado tarde. Ujú. Ya le había vendido al mundo la idea equivocada. Así me sentí yo en la colonia Roma, con un microscopio negro, de repente encontrando seres humanos, ¿no? Que necesitan amor, que necesitan comprensión, que necesitan acompañamiento, ¿no? Y me sentí así como con un gran telescopio de humanidad, Bien, bien. ¿no? Sí, esos seres microscópicos que a veces son imperceptibles a la mirada y que ahora son macroscópicos y que habitan de otra forma, ¿no? Y de repente también irrumpen y disrumpen la cotidianidad, ahorita esta normalidad que tan famosa. Me pasó algo similar, la otra vez también en la Roma, están en un parque, una pequeña niñita también, no sé de qué comunidad era, pero estaba vendiendo berries, estos berries azulitos riquísimos. Ah, Y estaba con su papá
pero una chispa de niña, haber tenido yo creo que unos 5 o 6 años más o menos, y diciéndote cómo preparártelos y mira, puedes hacer esto y tu licuado y con avena y sale rico, o sea, te da como la Qué lindo. receta, ¿no? Y acuá, ¿no? Y de verdad, obviamente sin nada de los artilugios que están pululando ahora en esta representación teatral que estamos viviendo todos, en esa naturalidad, ¿no? Como de que es un día cualquiera, ¿no? Entonces, en esa inocencia, ¿no? Que no se permite permear por otras realidades, persiste, ¿no? En su autenticidad. Y a mí realmente me conmovió mucho, o sea, fue como en esto que tú también narras, ¿no? Como que hay otra óptica y que te forza a recibir esto, ¿no? Y fíjate, bueno, pues hablando de esto, sin querer, ¿no? Estamos como también como adentrándonos un poquito como al tema de este bioencuentro, eh, en esto que llamas la frontera, ¿no? Entre lo que es la biología y lo que es nuestra cultura, ¿no? Obviamente en relación a las 5 leyes biológicas, pero sí es un tema súper interesante y también conectándolo con algo que tú eres súper experto, ¿no? Porque aparte de todo ese currículum artístico que tienes, también tienes una preparación de máster en procesamiento no lineal y te tengo que confesar algo, yo fui muy malo en matemáticas, ¿no? Reprobé así preparatoria, universidad, nada, vámonos hacia donde no hay matemáticas, ¿no? Entonces, al tratar de implementar algo de conocimiento un poquito en el proceso no lineal desde las matemáticas, yo me hice bolas, pero cuéntanos un poquito cómo es que tú entiendes esto, procesamiento no lineal en relación a lo que son las 5 leyes. Cuéntanos. Mira, es una frontera que se hizo naturalmente porque en el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX se hizo mucho culto a la personalidad, tanto en el mundo capitalista como en el mundo socialista, ¿no? De ambos lados había un culto a la personalidad. Si bien en Occidente, en el mundo capitalista, se buscó como engrandecer más que la personalidad del genio, se buscó engrandecer a quien servía, en hacerlo manifiesto, ¿no? Y se invirtió en ello. Producto de las comisiones que se formaron después de la Segunda Guerra Mundial, se decidió a quién se le iba a dar plata para investigar, qué ideas se iban a financiar, qué ideas se iban a apoyar para que crecieran y a quién se iba a secuestrar y a quitar de la posibilidad de ser los productores del nuevo conocimiento o de los nuevos paradigmas que la humanidad evidentemente necesitaba. Y en los años 80 ocurrió un fenómeno que yo no me lo puedo explicar, pero que es irrelevante tratar de explicárselo. ¿Por qué? Porque los pensadores de ese decenio se adelantaron tanto a su tiempo, ¿no? Que ahora nos tenemos que enfocar en aterrizar ese conocimiento más que en averiguar, o sea, de dónde lo sacaron, cómo llegaron a esas conclusiones, si no había la tecnología, si no había ni siquiera la permisibilidad de intercambiar información que hay ahora. Uh -huh. Vimos pensadores increíbles, tanto en todas las áreas de la ciencia y que ahora, ahora tenemos la tecnología y podemos verificar que estaban en lo correcto, a pesar de que fueron olvidados o hundidos en la oscuridad porque sus cosas están demasiado adelantadas a su tiempo. Ahora podemos verificar e incluso crear el siguiente nivel lógico de pensamiento de genios como Gregory Bateson,
ujú, como David Bohm, como Jacobo Greenberg, ujú, como John Grinder, eh, ujú, eh, y más tarde como Fernando Varela y Humberto Maturana, ujú, eh, eh, el mismo Carl Sagan, eh, Fritjof Capra, ¿no? Gente que estaba adelantada a su tiempo. El canadiense Pribram, ¿no? También que planteó esta increíble teoría sobre la memoria holográfica, por ejemplo. ujú, ujú, Y en su momento, lo único que tenían a la mano para poder exponer sus ideas era la matemática, porque la matemática tiene la belleza de que no existen problemas sin solución. ujú. Si en algún momento algún planteamiento no tiene solución, es solo temporal, es solo cuestión de buscarla y buscarla hasta encontrarla. Entonces ellos tuvieron solo la matemática, en un mundo donde, como bien expones, nos fue extirpada la matemática. Mm. Toda esta terrible moda setentera y que se ha prolongado, incluso ha tomado su nuevo rostro neoliberal en la actualidad de educar por límites. Mm, ujú, ¿Quieres un hijo limitado? Pues ponle límites. ¿No? mm, Y la matemática desde siempre nos ha mostrado que no tiene límites, que es ilimitada, ujú. que solo tenemos que crear el contexto para expresar la elegancia en una solución. Ok, Uh-huh. bien. Y esto, por ejemplo, en términos escénicos, ¿no? Ujú, Hay gente que dice, no, es que la danza es el patito feo de las artes. Sí, indudablemente. ¿Por qué? Pues porque se hace con el cuerpo, que es sucio. ujú, Pero el primer gesto de la inteligencia humana fue la danza, ujú, cuando justamente la abstracción ocurre al interior de la mente de un protohumano, ujú, organiza el ruido exterior en forma de música en su interior, ujú, busca la belleza en ello, ujú. y entonces la única manera que tiene de expresarlo al resto de su especie es danzando, danzando esa música. Eso hace que la danza sea el primer gesto de la inteligencia humana. Y luego, ¿no? Como indica la matemática, ¿dónde hay una solución de la danza más simple y más elegante? Bueno, en el segundo gesto de la inteligencia humana, que fue la rotación externa de los miembros inferiores. ¿Por qué esto, ¿no? Un gesto que en realidad es la enajenación de un gesto, Ujú, podría ser el segundo nivel lógico de esa primera, de ese primer gesto de inteligencia puramente humana, que no puede ser posible en ninguna otra especie? ujú, Bueno, pues porque solamente la especie humana puede rotar externamente los miembros inferiores y solamente el ballet lo ha llevado a su enajenación. ujú. Y esto es elegancia matemática. Ahora, es esto que me dijiste, que digamos que fuiste expulsado de la matemática. ¿No? Eh, Llevamos la matemática dentro porque la matemática es una creación humana. La matemática y Dios son las únicas cosas en este planeta que son, y bueno, y la danza, que son Ujú, exclusivamente humanas. ujú. No hay, no hay ninguna otra especie que sea capaz de generar esto. Ahora, una de las cosas que yo, incluso en los cursos que di junto con Luis Felipe Espinosa, yo lo presionaba y le decía, es que
tú ya empujaste los límites de este modelo, ya creaste tu propio conocimiento. Ahora, por favor, consolídalo y siéntete orgulloso de ello. Pero él, bueno, él en su infinita humildad nunca lo quiso aceptar. Pero ahí estábamos en ese empuje y empuje. Hasta que alguien me preguntó, bueno, ¿cómo sabes que has creado tu propio conocimiento? Y entonces tomé un vaso y le dije, así lo puse delante de la persona y le dije, ¿lo puedes levantar sin derramar líquido? Sí, claro, por favor levántalo. ¿Cuántos kilos de presión por centímetro cuadrado aplicaste para hacer algo con tanta excelencia? No, pues no sé, pero lo hiciste con excelencia. Creaste tu propio conocimiento. Y esto, en la interacción con la frontera biológica, no es nada más que la activación de los programas biológicos que tienen cada uno un distinto sentido biológico de una manera virtuosa. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos podemos generar matemáticas, aunque no lo podamos hacer explícito. Y ahora, si piensas, ¿no? Por ejemplo, la máxima matemática que tiene el cerebro humano es que en una fracción de segundo, en un quinientosavo de segundo, en un 250.000avo de segundo, la cuarta parte de una centésima de segundo, la cuarta parte de una milésima, 4 veces ya me entendiste. Sí, sí. Matemática. ¿O crees que no sabes, ¿no? Entonces, Okay. en un quinientosavo de segundo, el cerebro humano es capaz de producir 10 a la 28 conexiones neuronales, es decir, un 1 seguido de 28 ceros. Estamos hablando quizá del orden de los sextillones, depende de cómo nombres los órdenes, pero en español es menos, en inglés es mucho más, ¿no? Pero independientemente de eso, pues un 1 seguido de 28 ceros, pues es una cantidad que no podemos imaginar, contra un 500avo de segundo que tampoco podemos imaginar y tampoco podemos explicar. Nuestro cerebro ya hizo esa cantidad de conexiones neuronales. Un científico occidental, ocioso, obsesivo y desocupado, se puso a contar los átomos que en promedio tienen un cuerpo humano y llegó a la conclusión de que tiene alrededor de 10 a la 28 átomos. O sea que mi cerebro, el tuyo, el de cualquier persona, es capaz en un quinientosavo de segundo de producir una comunicación entre neuronas por cada átomo del cuerpo. Ahora, considera que el átomo más duradero del cuerpo humano tarda 5 años en recambiarse con el exterior. Cada 5 años eres totalmente nuevo. Hablando de tus átomos, de los átomos que te forman, de los que me forman a mí. Y este milagro se produce en cada persona, tenga título universitario o no lo tenga, hable inglés o no hable inglés, o bueno, ahora mandarín, ¿no? Porque parece que ahora vamos a tener que hablar mandarín todos. Y dices, bueno, ¿y toda esa capacidad la ocupo para levantar el vaso? Sí, porque es lo que haces con excelencia. Todos nacimos genios.
solo es cuestión de averiguar en qué somos geniales. Por ejemplo, ahora en estos tiempos de Instagram y Zoom y Facebook y Live y bueno, aprendí que no soy genial usando la tecnología. Ya por lo menos descarto algo. Ok, ok. Me hiciste pensar ahora con esto que dices, bueno, me hiciste recordar la primera vez que con Luis Felipe Espinosa tomé el curso de constelaciones cerebrales, ¿no? Mm, Eh, yo viniendo de la carrera de psicología, imagínate, o sea, si ya el simple hecho de conocer las 5 leyes ya es suficiente para no dejarte dormir una noche, oye, ¿no? sí. Pues ahora vas al de constelaciones cerebrales, ¿no? Y ahí se fue un revolcón, ¿no? Y una reflexión que así, ¿no? Me acuerdo yo estar ahí sentado con la proyección de todo el mapa cerebral, etcétera. Y recuerdo que yo pensé, es que ahí está toda la cultura humana, ¿no? Reflejada. O sea, ya cuando lo ves un poquito como a nivel integral, recuerdo esa sensación que tuve, que fue un poquito que esto como que explicas, como una catapulta, como que algo se hizo shift, ¿no? Y se hizo como para arriba, como que siguiente, next step, ¿no? Y Ajá. de repente dije, es que ahí está, o sea, hay una base biológica para lo que es nuestra cultura como la conocemos, ¿no? Ahí está todo, ahí están los personajes, ahí está lo que conocemos como psicopatologías, entre comillas, pero también conocemos esto que desde la óptica de Hammer es estos recursos, ¿no? Estos recursos que a veces tenemos que detonar para en esto que comúnmente decimos, es que si no nos volvemos un poquito locos, ¿no? No salimos adelante, ¿no? Con esto. Y ahora con esto que tú me dices, ahora me haces reflexionar, decir, bueno, si de repente las constelaciones, como constelaciones hay en el cielo, en las estrellas, y arbitrariamente algunos personajes mitológicos dijeron, bueno, pues ahí aparecen estas mitologías, estas constelaciones, etcétera. Acá vemos una tomografía, vemos los focos de Hammer y vemos eh, la, la, infinita posibilidad de combinaciones, ¿no? Que puede haber dentro de un solo ser, un solo cerebro en una persona, en un ser humano. Y cómo eso va a crear, como tú dices, no solamente la combinación, sino la suma, ¿no? Y la multiplicación exponencial de esa suma y ad infinito, me imagino, ¿no? Que también en esa posibilidad, también a partir de la interacción que tenga ese cerebro con su entorno. Entonces, Claro. está ahí, ¿no? Lo que comentas, me parece esto impresionante. Que fíjate en el trabajo, en la investigación que hice con el doctor Grinder, Ujú, eh, eh, él es minimalista, ¿no? ujú, Eh, le gusta reducir todo a su mínima expresión. Y, ujú, igual le gusta la elegancia del minimalismo. ujú, Entonces, yo en algún momento le dije, ayúdame a revisar esto que no tiene que ver con la investigación que estamos haciendo, pero me interesa porque me piden que me involucre en esto y trabaje. Y le mostré las leyes biológicas de Hammer. ujú, Y, y él así en una conversación personal me dijo, mira, esto no lo podemos publicar, esto no podemos hacer ninguna referencia pública, pero claramente estamos hablando de lo mismo, ¿no? claro. Eh, eh, cualquier expresión biológica indeseada Ujú, no es más que un mensaje no atendido de tu inconsciente. ujú, Y lo llames como lo llames, ujú, el único responsable y el único que puede hacer algo para cambiar las cosas, pues eres tú mismo. ujú. ¿Sí? Y
en la investigación que estábamos haciendo, que es justamente digamos, el resultado de la primera parte de la investigación es lo que publiqué en Noches Ajenas, el caso que relato en Noches Ajenas. En Noches Ajenas se nos planteó un dilema muy, muy tremendo, porque aparentemente la mente se puede integrar fuera del cerebro. Digamos que en lo que hemos podido investigar, bueno, pues sabemos que las neuronas espejo participan, sabemos que igualando la fisiología, igualando el patrón respiratorio, podemos lograr una comunicación más profunda. Y considerando que Maturana y Varela hablan de los sistemas vivos como sistemas abiertos, ¿no? Podemos considerar que, uno, si existe algo allá afuera de mi mente, ¿no? Entonces mi interacción con eso que está allá afuera va a producir una respuesta biológica. Sí considero que mi mente es autocontenida, la interacción con mis representaciones, la interacción con la información que generan, la información propia que generan mis neuronas, va a producir una respuesta biológica. ¿Por qué? Bueno, porque para alimentar una mente, sea autocontenida o sea abierta, necesita de un metabolismo. Porque todo sistema abierto requiere de energía y requiere de generar, de tener medios metabólicos para convertir la materia en energía o para extraer energía de otras formas de energía, para recambiar, digamos, la energía. Y esto, así dice, no sé si Klaus o Luis Felipe dicen flujo. Luis Felipe, sí, porque Klaus estaba con su cuenta personal. Bueno, y tenemos de un lado, ¿no? Una ontología. Y del otro lado, una epistemología, pero no entendida en lengua romance, sino en inglés específicamente, ¿no? Tenemos una ontología y un epistemology. El puente del siguiente nivel lógico entre las dos es la noceología. Entonces, el medio ambiente forma parte de mi mente en cualquiera de las dos concepciones. ¿Por qué? Porque en lengua romance, en español, tenemos ese gran paraguas, ¿no? Que incluye la ontología y la epistemología. En términos de bueno, Grinder en inglés dice epistemología radical. ¿Cómo sé lo que sé? Bien, y bueno, bien. Yo que soy un artista del ballet obsesivo compulsivo, hago la pregunta, ¿cómo sé lo que no sé? ¿Y cómo no sé lo que no sé? Y ahí volvemos a nuestro ejercicio de eso que sé, que no sé. Y bien, eso que bien. No sé, que sé. ¿Okay? Bien. Sí. Sí, estás hablando de inconsciente, estás hablando también de una ubicación también, me imagino, no en esta metáfora a veces como tan tradicional que tenemos en el inconsciente, como esta imagen del iceberg que está en lo profundo y tal, sino
un inconsciente que todo el tiempo está interactuando y que está presente, está en la superficie, es un inconsciente vivo que interactúa y que juega ping pong, ¿no? Todo el tiempo con su entorno y se estimula y se permite ser afectado y al mismo tiempo también afecta, ¿no? Es como una doble vía, ¿no? Claro, porque está permanentemente procesando información y Ujú, completando la experiencia presente. ujú, No, no, la, la, mm, ninguna concepción hasta ahora había logrado eh, eh, hacerle un espacio infinito a la mente y por lo tanto hacerle un espacio infinito a la memoria. Porque ujú. incluso las concepciones energéticas, vibracionales, derivadas de las tradiciones antiguas, tienen ese límite. ¿No? Bien, Y bien. en el procesamiento no lineal, eh, Ujú, es el siguiente nivel lógico de todo esto que se produjo en los años 80. La memoria holográfica, la latiche de Greenberg, el orden implicado de Bohm, ujú. el, las estructuras disipativas, ¿no? Bueno, ahí podemos mencionar a un montón de genios que trabajaron en esa época y que produjeron un conocimiento impresionantemente adelantado a su tiempo. Mm, Y, bien. y que ahora, ¿no? Muchos ya fallecidos y Ujú, sus obras enterradas en el olvido luchan como símbolos de la muerte contra la nada, donde ujú. amenazan con sumergirse la, la vida y el arte. Ah, Claro, te parafraseé a Patrick Susskind. claro, 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 claro. Sí, es en este intento de homogenizar, ¿no? Y vágase la redundancia, la pasteurización del arte un poquito, ¿no? Como extirparle toda esa cuestión, entre comillas, tóxica y que se vuelva algo muy plastificado y todo esto tan inerte y tan, ¿no? Como de que ya no genere esto mismo que tú dices, estas interacciones, esas posibilidades, estos saberes individuales y particulares que, que si lo pensamos a nivel de síntomas de enfermedades, pues esa es una expresión única de cada persona. Eso que llamamos enfermedad síntoma es algo súper valioso que puede generar porque ahí contienes inteligencia, contienes un saber, contienes en esa experiencia también que se vuelve a veces subjetiva, no sé si tú compartes esto conmigo, a veces de que de repente vives una situación conflictiva en tu vida que genera una respuesta biológica, pero ya es a posteriori, ¿no? En el que ya en el momento en el que ya atraviesas, ¿no? Todos esas subidas y bajadas de la segunda ley, ¿no? Como montaña rusa, y al final ya te permites retroactivamente decir, ah, siempre lo supe, ¿no? O sea, Claro, eso que no sabía que sabía, siempre sí que sí lo sabía, ¿no? siempre supe que lo sabía, pero no sabía que lo sabía. Sí. Exactamente, ¿no? Y ahí nos estás cayendo otra vez, ¿no? Luis, que lo mismo. Y, y de repente intuyes que hay un saber, ¿no? Hay un saber dentro de ti como que todo el tiempo está procesando información más allá de tu propia conciencia y que está retomando estímulos. Y yo sé que también otro tema que te apasiona son los sueños, ¿no? Porque muchas veces esos saberes se reflejan en esas manifestaciones, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo abordas en toda esta conjugación, digamos, esta reflexión a manera como de compartir no tanto un conocimiento racional o teórico, sino cómo te permites tú también compartir este conocimiento, estos espacios vivenciales también en tus talleres que das, en tus pláticas, en tus intervenciones, imagino que también terapéuticas. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, generé con Luis Felipe una interfaz para poder ocupar como modelo diagnóstico las cinco Ujú, leyes descubiertas, biológicas descubiertas por el doctor Hammer, y un ujú, metamodelo, porque ok, el problema general
no solo de la medicina, sino todas las ciencias de la salud mental, ¿no? Desde tiempos inmemoriales han tenido la dificultad de depender de la sensibilidad del terapeuta, porque son modelos, ¿no? Tenemos el modelo como entidad biológica del doctor Hammer, del ser humano como entidad biológica, y tenemos por otro lado, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? Que es un modelo psicoanalítico del, del ser humano, ¿no? Y así son modelos. El primer metamodelo en la historia de la humanidad fue la programación neurolingüística, porque se trataba de un modelo del ser humano como productor de modelos. Entonces, se convirtió en una herramienta de comunicadores, de terapeutas, porque los patrones que modelaron en Gentes Geniales, Grinder y Bandler, pues se podían aplicar en muchas áreas para apreciar no solamente los aportes de esas distintas áreas, sino de los distintos individuos que se expresaban en esas áreas. Lamentablemente al doctor Hammer nadie lo modeló. Todo mundo se enfocó en estudiar el producto de su mente preclara, pero nadie lo modeló. Entonces, lo único que tenemos al alcance fue lo que él mismo escribió. Entonces, yo le proponía a Luis Felipe que usáramos en principio la programación neurolingüística como metamodelo. Cuando ya yo entregué en el año 2010, ya cerré mi investigación con Grinder, lo visité en su cabaña en Bonny Doon, ya digamos toda la parte de la investigación se cerró en ese encuentro y cada uno seguimos nuestro camino de investigación, aunque nos mantenemos en contacto y a veces nos saludamos por teléfono o a veces si tenemos la posibilidad nos encontramos en algún lugar de este mundo. Pero aquí, cuando empiezo a trabajar con Luis Felipe, ya habían pasado 5 años de haber cerrado esa investigación. Ya el doctor Grinder me había dicho, Focus es mío porque yo lo registré, pero tú empujaste los límites de Focus. Entonces, llamémosle a secas procesamiento no lineal, y cuando le encuentres un mejor nombre, se lo pones, y eso que has empujado tú, eso que es creación íntegramente tuya, ponle el nombre que quieras. Entonces, cuando empecé a trabajar con Luis Felipe, pues tenía yo un espacio de libertad que me pertenecía, que yo lo había creado a través de mi investigación con el doctor Grinder, que él había verificado y había validado el producto de esa investigación. Y entonces me di cuenta que todo el bagaje con el que nacemos constituye la base de nuestra genialidad. Si tú, aunque hubieras sido 6 mesino, 7 mesino, 8 mesino, 42 semanas, no importa, naciste y nadie te enseñó a respirar aire, nadie te enseñó a tragar, nadie te enseñó a gritar, nadie te enseñó a sonreír. Y luego empezaste a generar tu propio conocimiento al generar tu propia lengua, al generar tu propio andar. Y al generar tu propia lengua, además descubriste la regularidad de la lengua y la aplicaste sistemáticamente, ¿no? Ese camino de genialidad es el mismo que yo propongo recorrer para recuperar el conocimiento que se expresa en cada respuesta biológica. Ahora, una de las grandes preocupaciones de la medicina en lo general, y que yo la conocí a través de mi padre, que es médico, y de Luis Felipe, que también afortunadamente se tituló de médico,
es que la medicina debería de ser preventiva, Ujú, ¿no? Eso lo sabemos desde Hipócrates. ujú, Y entonces, el procesamiento no lineal y desde antes, desde los otros niveles lógicos, el código nuevo y la programación neurolingüística clásica, te permiten con su práctica ampliar tu percepción. ujú, Entonces, mientras más amplia es mi percepción, más sano voy a ser. ¿Por qué? Porque cosas que a otros les provocan una respuesta biológica por lo estrecho de su percepción, ujú, ¿no? A aquellos que se han entrenado y su percepción es amplia, no les va a producir ninguna respuesta biológica, ¿no? Es la manera de ir encadenando como un blockchain, ¿no? ujú, Como ujú, como los eslabones de una cadena, ujú, ¿no? La virtud en la expresión de los programas biológicos, porque recordemos que antes que ser enfermedades, antes que ser una respuesta biológica compensatoria de un estrés vivido, antes que eso son recursos para la supervivencia y que a cada instante están en, 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 en acción, ¿no? Mis neuronas ahorita te están poniendo atención a ti y apagan unas partes de mi cerebro, pero hay otras partes de mi cerebro que están pendientes de si ya empezó a llover y tengo que cerrar la ventana, que se escucha por allá lejos un grito, un ladrido, que cambió la temperatura, que la luz está cambiando y están procesando esa información. Y en la primera transducción de esa información, en la segunda transducción de esa información, en su viaje como un haz de información a través de 4 centros neuronales antes de llegar a la amígdala cerebral, la única posibilidad de emoción que tengo es el miedo. ujú, Es la única emoción humana que existe en realidad. ujú, ¿Qué es lo que hace la amígdala? La toma o la desecha. Y en base a esa decisión es que cambia a una vía electroquímica. Ahora, cuando doy un curso presencial, la forma más sencilla de producir este cambio, esta inversión en el procesamiento del cerebro es utilizar los 3 canales perceptuales en mi lenguaje, hacer que la persona cierre los ojos y hacerla que se desplace en el espacio lentamente con los ojos cerrados y de preferencia hacia atrás. ujú, ¿Qué ocurre con estas cosas? Al utilizar los 3 canales perceptuales, la atención de la persona se triplica, ujú, uno, y eso me permite establecer una comunicación de mi inconsciente al inconsciente de la persona. ujú, 2, al cerrar los ojos se activa su cerebro y ujú, su propiocepción empieza a participar de una manera más definitiva. ujú, Y 3, al desplazarla hacia atrás, se activan las ondas teta, porque se está moviendo con los ojos cerrados y lo está haciendo en una dirección que no le es habitual. ujú, ¿Sí? Ahora, allí la dificultad está, ¿sí?, en que yo me tengo que mantener en esta relación de inconsciente a inconsciente. ujú, Y tengo que mantener mis filtros conscientes, mis filtros lingüísticos principalmente, suspendidos para hacer una lectura exclusiva del lenguaje no verbal de la persona. ujú, Y esto con la única finalidad de saber qué tipo de contexto de aprendizaje corresponde a esta persona en lo particular. ujú. Bien, bien, Mira, bien. aquí nos pone Franju, comunicación entre inconscientes probablemente sea mediado a través de la ventana telepática. Ujú, Eh, eh,
Bueno, eso sería para otro vivo, Eso porque sí. sí, sí interviene de Claro, alguna manera, ¿no? Pero no es la finalidad de la ventana telepática. claro, 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 claro. Me llama la atención esto que dices, Raúl, porque sí, lo que tú propones, bueno, desde acá si me permites, una lectura así muy entre líneas, muy como intuitiva, me, me entusiasma también esta lectura que tú tienes respecto a tus herramientas, porque, como tú dices, no es solamente quedarnos con el modelo de Hammer a manera como de un modelo médico o una nueva medicina, entre comillas, etcétera, etcétera, sino que justo replantear el trasfondo y la raíz de esto que llamamos respuestas biológicas, ¿no? No solamente como algo totalmente biológico, sino de esa frontera y esas chispas que se generan entre ese choque entre cultura y biología, aparecen, ¿no? De repente esta posibilidad que tú planteas de hacer hasta inclusive una poética de todo esto, una estética también, Claro. permitirle a las personas que a través de sus propias experiencias puedan también recrear obras de arte experienciales, vivenciales, a partir de sus propios recursos, ¿no? Como ya no verlo como solamente respuesta compensatoria, eso me gustó mucho, porque a veces también tenemos toda esa connotación de que un síntoma tiene esta connotación negativa, ¿no? Como no pude hacer esto, tuve que hacer esto otro, ¿no? Y ahí como que Sí, ya nos sentimos así como que, pues ni modo, me tuve que enfermar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si lo retomas desde esta conjunción eh, cuasicomágica que es esta frontera, ¿no? De biología, cultura y todas las permutaciones que de eso ya deriva, ¿no? Encuentras esa posibilidad, ¿no? Como de crear un arte a partir de ahí, muy individual, muy personal, y me entusiasma mucho esto, ¿no? Y en esta invitación que tú dices, de colaborar, hagamos algo, Raúl, hagamos algo. Ya después sí, echamos porque además adelante. tú eres experto en suprimirle a tus, ¿cómo se dice? A tu auditorio, Uh -huh, suprimirles la vista. uh -huh, uh -huh. Yo ya he sido víctima de la belleza de tu quehacer Gracias, y, gracias. y esas experiencias que tú ofreces en Sensorama Uh -huh, y esas experiencias que llevas a otros espacios, uh -huh, bueno, de entrada, eh, eh, potencian la habilidad de tu espectador, uh -huh. ¿no? De autodescubrirse. Bien, bien. Y por eso es altamente terapéutico asistir a Sensorama, ¿no? Sí, 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 sí. Yo A los que nos están... Dime, 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 dime. la experiencia que me hiciste vivir en uno de los cursos de Luis Felipe, ahí Mm, en el salón que oscureciste y que nos pusiste estas máscaras para uh suprimir -huh, la vista, uh -huh, que te diré, para mí esa parte no fue tan nueva, porque toda mi carrera de ballet me he entrenado con los ojos cerrados, mm, y mi propiocepción está altamente desarrollada, ¿no? uh -huh, Pero el ambiente sonoro, el ambiente olfativo, uh el -huh, ambiente táctil uh -huh, que vas creando, ¿no? Y que va obligando al espectador a ampliar su percepción. uh -huh, uh -huh. ¿No? Y una de las más bellas amistades y experiencias de amistad que he tenido en mi vida fue conocer a un ciego de nacimiento, Mm, que bien, él era traductor y rentaba equipos de traducción, mm, y lo conocí, y era mm, ahí, gracias a él descubrí que los canales perceptuales los tenemos por afirmación o por negación. mm, Él, en su procesamiento mental de la realidad, tenía el canal visual, aunque era ciego de nacimiento. claro, Y todos sus chistes eran alrededor de la vista, ¿no? claro, De ciegos. claro, Era claro. súper simpático este hombre. Y me dijo, Raúl, ¿me podrías enriquecer un poco
Y le digo, bueno, plata no tengo, pero ¿a qué te refieres? Y me dice, es que de todas las actividades humanas, de la que prácticamente no tengo ni siquiera una remota idea, es de lo que tú haces. Mm. Y le dije, wow, ¿sabes que yo me entreno con los ojos cerrados? Mm. Y me dijo, ¿cómo no necesitas ver para producir algo que es 100% visual? Y le digo, no, pues es 100% visual para el espectador, Mm. ¿no? Porque así es la estética del ballet. Le digo, pero de veras quieres saber lo que es bailar ballet, estar en escena? Y Mm. dice, pues sí, me gustaría que me dijeras. Entonces tomé su mano y me la puse en el hombro, cerré mis ojos y evoqué uno de los momentos más intensos de mi carrera, que fue cuando bailé en el Teatro Bolshoi. Mm. El hombre quitó la mano como si se hubiera dado un toque. Me imagino, claro. Ujú. Y me dijo, pues sigo sin tener idea de lo que es el ballet, pero se ve que es muy intenso. Se ve, ¿no? Dice, se ve. Se ve. Claro, y claro que lo vio, ¿no? Súper bien, Raúl. Cuéntanos un poquito ya para ir cerrando. Ojalá y podríamos tener otro live prontamente para tocar otros temas. A mí me encantaría tenerte otra vez Sí, con mucho en estos gusto. lives. Pero antes de que se acabe el tiempo, cuéntanos qué proyectos tienes en puerta, cuéntanos dónde te podemos seguir, cómo podemos también saber un poquito del trabajo en cuanto a talleres. Cuéntanos un poquito. Mira, ahorita estoy trabajando con Andrea Repeto de Punto 05 LB Ujú. y estamos dando un taller online que se llama El Despertar, que vamos a hacer una nueva edición por allí de agosto. Ujú. Y vamos también a empezar a trabajar un taller que lo llamamos, bueno, todavía no tiene, le queremos cambiar el nombre porque no dice nada, pero es muy taquillero. Mm. Es nutrición uno, obesidad y sobrepeso, desde las Ok, 5 leyes biológicas, ok. ¿no? Y bueno, este taller, que yo lo pensé así así como un anzuelo con carnada, ¿no? Para que la gente se acercara a las 5 leyes biológicas por un tema personal y vieran en Ujú. ellos mismos cómo funcionan las 5 leyes biológicas y luego se interesaran en tomar los cursos con Luis Felipe. Y, y bueno, ha sido un exitazo taquillero porque resulta que es un problema en la vida de muchas personas. Claro. Ujú. Y, Ujú. y ha resultado también en muchos coachings personales y grupales para bajar de Ok, peso o ok. para dejar de ser obeso. Ujú. Y ya ha sido un muy feliz proceso con este taller y entonces lo vamos a hacer también online para la doctora Repeto, bueno, pues ella está basificada en Argentina. Ujú. Y bueno, ya garantizamos con estos talleres que bueno, ya el primero de obesidad y sobrepeso ya terminó y este que el próximo domingo termina del despertar, que es la primera parte de una trilogía sobre sueños. Ok. Son el despertar, sueños, recurso oculto de la biología y delirios que sanan. Oh. Son las Ujú. 3 partes de la trilogía. Ujú. Ya pudimos garantizar la realización de todo un proyecto de 5 fines de semana, Ujú. de 5 leyes biológicas, con trilogía de sueños y obesidad y sobrepeso, que son Muy bien. 4 talleres. Y además, Ok. como la doctora Repeto también se dedicó a la danza, se dedica a la danza y Nos quedan 5 segundos, Raúl. Vamos al a fitness, conectarnos en otro. A conectarnos en otro. órale, Gracias va, por acá, sale. Raúl. Ahí me escribió Claudia que le encantaron los nombres de mis talleres. Sí, los de Están sueños, mi hermano. increíbles. Está precioso, está precioso. Te decía, bueno, originalmente yo daba el taller Sueños, Recurso Oculto de la Biología en una sola exhibición Ujú. de 30 horas, en Ujú. 3 o 4 sesiones, ¿no? Según aguantara los grupos, porque al Ujú. principio eran solo grupos cerrados. Ujú. Luego ya se empezó a abrir y
la primera edición online ha estado muy, muy linda, pero luego decidí dividirlo porque en algunos grupos, cuando se empezó a abrir y hacer una convocatoria abierta, a algunos grupos les parecía demasiado técnico, sueños. Entonces hice un primer nivel más, digamos, ligero de información, light. Dice Raúl Plata, si estás chateando y hablando al mismo tiempo. No, es que estoy en la cuenta de Carola. Soy Carola. Es un metamodelo el que está chateando, dice. Es un metamodelo. Ok. Y surgió el nombre así solito, porque una de las tareas que le doy a mis futuros amigos y a mis coaches y a los estudiantes de sueños es que inicien su diario de sueños. Y lo importante es que al despertar anotes lo que sea, que recuerdes, que sientas o que veas en ese momento del despertar. Y al mismo tiempo es un despertar a las 5 leyes biológicas, al procesamiento no lineal derivado de la programación neurolingüística, y un despertar a la segunda ley, a la epicrisis, al sueño de movimientos oculares rápidos, ¿no? Y bueno, te decía que ya garantizamos la realización de esta secuencia de 5 fines de semana con estos talleres, y al terminar, la doctora Repeto me pidió, porque yo llevo pues, ya muchísimos años aplicando los patrones de la PNL y luego lo que yo mismo generé a las artes escénicas. Tengo un taller de actuación basado en los patrones de la programación neurolingüística clásica y el código nuevo. Okay. Y tengo un taller muy lindo que se llama Un Tragedy. Está en inglés porque originalmente lo diseñé para un grupo en San Diego. Y después, bueno, lo traduje al español como deshilando la tragedia, un poco en alusión a la Penélope, ¿no? Que desteje lo que durante el día mientras espera a Ulises. Pero bueno, este taller está orientado precisamente desde los complejos del psicoanálisis, y luego la psicología siguió, afecta al bien grecófilos todos, ¿no? Y porque ocurrió una cosa trágica con la tragedia. Tragedia no quiere decir tragedia. ¿no? Claro. O sea, tu etimología es otra. Pero a las lenguas modernas pasó como algo trágico, ¿no? Y en ese mismo tempestad de la historia se perdió el sentido de la trilogía, ¿no? La tragedia siempre se presentaba en forma de al menos una trilogía, en donde la primera tragedia sí era de destrucción, ¿no? Se provoca un desorden en el orden cósmico, en la Moira, y esto se llama ibris, y entonces hay que restablecer el orden. Entonces, siempre la primera de una trilogía trágica es una tragedia de destrucción, ¿no? Donde va a haber muerte, víctimas. La segunda es una tragedia de tránsito, en donde el héroe va a descubrir, al final de la primera parte, va a descubrir cuál es su misión y la va a tratar de llevar a cabo. Y la tercera tragedia siempre es una tragedia de sublimación. Wow. Claro. Entonces, claro, en la tragedia moderna se nos perdieron esas dos últimas partes. ¿No? Por ejemplo, en la Antígona de Anhui, y otras tragedias que son tremendas carnicerías, ¿no? Se perdió
se perdió la posibilidad de ser sublimado a partir del aprendizaje que me deja mi propia vida, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas voy a dar clases de ballet, de danza y de formación, no de formación, sino de expresión física, de expresión corporal, usando también los patrones de la PNL, hacia después de terminar estos 5 fines de semana. Empezamos el último día de octubre con el despertar presencial en Buenos Aires. Y luego continuamos cada fin de semana, vamos progresando. Tenemos el sueño maravilloso de hacer delirios que sanan en las cataratas de Iguazú allá con Silvia Kusiak. ¿No? A ver si se nos hace este sueño hermoso, pues maravilloso va a ser, ¿no? Súper, súper, súper. Pues yo los invitaría a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, a que puedan vivir y revivir sus tragedias y encontrar sus sentidos de las tragedias a través de los talleres de Raúl, porque en estos y sublimarlos, o sea, como decir en estos tres momentos, para no quedarnos en lo trágico solamente de la tragedia, no quedarnos en ese primer instante, como tú dices, caótico, que puede representar inclusive un DHS, estos conflictos, sino a través también de transitar y de subidas y bajadas y de volvernos esa épica, ¿no?, que representa cada programa biológico, volvernos esos héroes que pueden también sublimar y encontrar al final del día una enseñanza y una sabiduría muy personal que podamos compartir también con los demás, ¿no? Que claro, mira, tradicionalmente a los héroes trágicos se les premiaba llevándolos a vivir junto a los dioses. Claro. Era la manera de sublimar sus vidas, ¿no? Claro. Yo les puedo ofrecer como sublimación que vayan a Sensorama o que vayan a un curso con conciencia viva. Conseguir Sí. Adelante, nos pueden seguir. Yo colaboro con una compañía artística que se llama Sensorama. También ahí nos pueden buscar ahí en Instagram. Y estoy ahora también con Bioencuentros. También tenemos talleres, también tenemos vivencias, etcétera. Y seguramente, por favor, Raúl, encontremos el tiempo para poder crear una locura, ¿no? Y te invito. Y para mí sería un honor. Porque sí, me gusta y aprecio mucho, valoro mucho que en estas interacciones que nos permitimos también, como tú dijiste a Luis Felipe en un momento, ¿no?, de no quedarnos solamente en esta cuestión de lo hameriano, totalmente como muy ortodoxo, muy así, ¿no?, sino que realmente nos permitamos ensuciarnos un poquito las manos y decir, ¿qué puedo yo entresacar de todo esto? ¿Qué puedo yo también generar de mi propio modelo, ¿no?, a partir también como de nuestras propios intereses y sensibilidades? Entonces, invitamos también a las personas que nos están viendo a justo, ¿no?, también a hacer suyas. Si ustedes ya conocen este conocimiento de las 5 leyes biológicas, puedan también asimilarlas, conectarlas con algo que a ustedes les guste, les apasione, porque ahí seguramente hay un conocimiento, ¿no? Entonces ahí dice destrucción, tránsito y sublimación, dice Luis Felipe. Sí, se puso plecófilo también. Pues platícanos, ya para ir cerrando, dinos en dónde te podemos seguir, en qué red estás, en Facebook, estás Estoy en Facebook como Raúl Platas. Me pueden reconocer por una foto de danza muy hermosa que me hizo mi hermano de profesión y luego de imagen, Guillermo Galindo, un gran fotógrafo, en un monólogo danzado, que fue el primer monólogo danzado en la historia de la danza en México, curiosamente. Y ahí me pueden identificar, ¿no? Porque creo que hay otros Raúl Platas en Facebook. También pueden poner @sigo y les va a salir una página que
ya sabes cómo es Facebook, no me dejó cambiar el nombre. El nombre original de mi emprendimiento era QC+, por Quantum Courier Plus, que quiere decir aparición súbita como superior. Pero tenía como, entraban puros ingenieros en sistemas porque creían que era una página de programación para computadoras. Entonces le cambié el nombre, pero Facebook no me dejó cambiarle plenamente el nombre, ¿no? Entonces, si ponen @sigo, les aparece esa página y bueno, crea confusión, pero pueden ir por el personal, que es Raúl Platas. Perfecto. En Instagram es platas_Raúl. Me pueden, ¿qué más? Bueno, llamar por WhatsApp o cosas así. Los datos están en Facebook, no sé si en Instagram también. Perfecto. Para que te puedan contactar, que les puedas enviar también información de tus próximos talleres. En YouTube tengo 2 canales. Uno es Noches Ajenas, que es todo lo de danza. Y tengo otro que es más bien el canal de mi hijo. Se llama Raúl Platas, igual que yo. Y y ahí tengo pues los videos de mi hijo, que es bueno, este mes es un colibrí con altas capacidades. Se llama Colibrí también. Que tiene oído absoluto y que ha sido todo un desafío para sus padres. Bueno, en algún momento nos desahogamos un poquito haciendo videos para su canal. Hay unos que él no es, él sí quiere ser youtuber, pero este canal es más bien los videos que yo he tomado de sus de presentaciones o de sus entrevistas que le han hecho. Y él mismo editó y grabó algunos videos que son los que que tienen imágenes fijas, pero las grabaciones en el piano, él escogió la música, él la sacó en el piano, él la interpretó en el piano, él la grabó, él la pasó a la computadora, él la editó en Final Cut. Wow. Entonces, es la parte más interesante, ¿no? Aunque no es tan visual como... Y bueno, tocó en el auditorio del Instituto Mexicano de la Radio durante la grabación de un programa para niños que se llamaba Lo que son, conciertos Lo que son. Porque el conductor del programa, Javier Platas, es mi hermano. Bueno, el programa ya no existe, pero fue de las muy tristes y desagradables decisiones de la Cuarta Transformación, quitar el único programa de música para niños en la radio pública, argumentando que no había presupuesto, ¿no? Claro. Cuando le debían el sueldo a los conductores, que creo que de 2 años o algo así. Y que teniendo todo un archivo no lo retransmiten. Eso es una tontería. Claro. Si se adueñaron de la propiedad intelectual del programa, ¿por qué no lo retransmiten en el mismo horario? Tienen 10 años de programas, pero bueno, así es la Cuarta Transformación y el Alzheimer, yo creo. Bueno, hablando de transformaciones, tuve el honor de conocer a tu hijo en aquel curso. Y muchas gracias. Una energía y una vibra increíble, ¿no? Y dicen por ahí que la sublimación de las sublimaciones es el amor, ¿no? Y no me sorprende, ¿no?, que tengas un hijo tan talentoso, que como sublimación de ese amor que compartes seguramente con tu esposa, de algo tuvo que haber sacado, ¿no? Esa sublimación, esa reprogramación, por así decirlo, de talentos y de recursos y de... Ya está, ¿no? El metamodelo, ¿no? Haciendo un cosas modelo del modelo. Haciendo cosas en Final Cut a su corta edad. O sea, está increíble eso. Pues sí, padrísimo. No, es increíble. Hace cosas en Illustrator, en Photoshop, Final Cut, que ni su mamá ni su papá saben hacer. No sabemos. No
no sabemos si por ensayo y error o vio tutoriales, no sabemos. Ahora Entonces, descubrió que tiene un programa de animación 3D y wow. entonces ahora me pidió que le enseñara animación 3D. Le digo, no sé ni qué es esto. Yo apenas voy en la 2D, ¿no? Dices, ¿no? Sí, yo apenas voy en los párvulos del Illustrator. Pues es el claro ejemplo de todo esto que nos has compartido hoy en este encuentro. Muchas gracias, Raúl, por hacer vivo y hacer también como muy manifiesto también este conocimiento, por compartir tus espacios, tus talleres. A mí me encantaría también retomar alguno de los tuyos, también vivirlo, vivir mis propios tránsitos también y mis propias épicas y sublimaciones. Y los invito a todos los que están escuchando que lo sigan, que pregunten, informes de sus talleres. Yo los invito, la verdad de que Raúl, como siempre, es un honor. Tengo el placer de esto, de recomendarte y de justo de sembrar hoy aquí en este encuentro una semillita de posibilidad de en algún momento colaborar contigo. A mí me encantaría. ¿Vale? No, estaría. Y fíjate, ya encontramos por dónde, ya vi que te gusta también la tragodia. Pues soy hijo de George Lucas, entonces pues ya sabrás. No, y seguramente en tu formación en la Facultad de Psicología, tuviste mucho que ver con el complejo de Edipo y el de Yocasta y el de Polícrates. Imagínate, No, ahí me da mis quien vives con esos personajes. no, imagínate eso con estas técnicas que tienes tú del sensorama. Ok, Podemos hacer una linda locura. va por ahí. Pues ya, nos está Ya girando. le dio un DHS a Luis Felipe, se me hace, porque ya no escribía nada. Pues ya nos está girando un poquito el hámster creativo ya desde aquí. Y pues te mando un abrazo, Raúl, por este encuentro. Se va a quedar grabado. Ya también te lo estaré compartiendo también para que lo postees en tus redes. Y pongámosle fecha después al siguiente. Me gustaría tocar el tema de los sueños, también otro encuentro, ya más adelante. Sí. Y Sí, ahorita estoy bien afilado con los sueños. Perfecto, y nos reunimos otra vez para conversar, ¿vale? Claro, con mucho gusto, con Un muchísimo saludo. gusto. Eso a todos. Igualmente. Ahí nos ya. Saludos a todos, gracias por escucharnos. Gracias, Mate, Clau, Felipe, gracias. Un saludo a tu family, a tu esposa, a tu hijo hermoso. Muchas gracias. Y pues ahí estamos entonces en contacto. Que estés muy bien, cuídate mucho y a seguir creando. Claro que sí. Que estés muy bien, cuídate mucho. Bye. Bye.